Si no juegas con ello, véndelo en Eneba. Gana dinero vendiendo juegos o accesorios que ya no usas. ¿Por qué en Eneba? Porque es fácil, porque es seguro y porque además te dan 5 euros extra con tu primera venta. Sí, 5 eurazos. No juegas con ello, véndelo. Descarga ya la app en el link de la descripción. Y vamos a comenzar hablando de ese The Last of Us parte 1, de ese The Last of Us remake del que tanto se venía rumoreando desde hace mucho tiempo y que está trayendo muchas y muchas discusiones. Y es que sí, se acabó confirmando durante el día de ayer, ya se había filtrado un poquito antes, ya se habían incluso dicho las plataformas, pero durante el Summer Game Fest, durante esa presentación inaugural, entre otros videojuegos como Call of Duty, como por ejemplo Callisto Protocol, videojuegos que ya prácticamente todos conocimos, acabó hablándose mucho de este videojuego, de este nuevo The Last of Us, que como tal, de novedades, la verdad que no tiene tampoco demasiada cosa. Y es que sí, los rumores eran ciertos, The Last of Us acabaría llegando este mismo año con una nueva versión. Sin embargo, muchos esperábamos, cuando escuchamos la palabra remake, alguna clase de vuelta de hoja, alguna clase de reinvención, alguna clase de expansión, no sé, que tuviese pues una pinta bastante distinta, pero no, finalmente este The Last of Us remake va a ser un videojuego con una capa de chapa, pintura, digamos un apartado gráfico teóricamente mejorado, porque es verdad que hay algunas escenas en las que la verdad tengo mis serias dudas cuál versión prefiero en ese aspecto, pero bueno, es una opinión muy subjetiva que pueda tener ya cada uno, pero como tal el videojuego es exactamente lo mismo, paso por paso, más allá de algún que otro pequeño matiz que le hayan querido dar en algún momento puntual, pero todos los escenarios y demás son básicamente lo mismo, es el mismo videojuego de PlayStation 3 remasterizado para PlayStation 4 y en este caso pues tenemos una digamos remasterización de la remasterización que tuvimos en 2014, pero bueno, videojuego el cual, por cierto, también llegará a PC. Se ha anunciado, pero no llegará el mismo día de lanzamiento, sino que llegará pues un tiempo más tarde. Según el bueno de Neil Druckmann, en este caso, debería llegar bastante pronto. Incluso se podría especular con que saliese a finales de este mismo año, con lo cual Sony habría hecho un pleno completo y absoluto con sus grandes exclusivos de la pasada generación, ya que, por ejemplo, tanto Death Stranding como el propio The Last of Us, Spider-Man, God of War, prácticamente todos ya tienen su lanzamiento anunciado para PC, si no han salido ya, como el propio Uncharted. Pero bueno, el pequeño detalle sobre todo esto es que sí, tú puedes hacer el remaster del remake de The Last of Us y todo lo que te dé la gana, pero lo van a vender a precio de novedad, 70 pavos en América, 80 pavetes en Europa, luego hay una edición bastante suculenta de 100 pavetes para quien se quiera gastar todavía un poquito más. En ambas versiones aclaro que viene el DLC, según la página de Sony. Hubo mucha confusión durante el día de ayer, pero no, finalmente el DLC se incluye en ambas versiones, que menos valiendo 80 pavos de lanzamiento, desde luego, a mí me parece un completo sacacuartos. Esta refritanga que tanto se le ha criticado a Nintendo durante muchísimo tiempo, y algún que otro videojuego que ya sabéis que vuelva a salir cada no sé qué, no sé cuánto tiempo, y tanto que se dice de algunas plataformas que si los juegos son siempre las mismas sagas, las mismas franquicias y tal y que cual, pues bueno, nuevamente tenemos el mismo The Last of Us de siempre. Lo dicho, cada uno con su dinero, que haga lo que le dé la gana, pero no esperéis de mí una reseña en este canal de esta nueva versión, porque desde luego yo no me lo voy a comprar. Pero en fin, sobre esto ya podéis ir opinando en la caja de comentarios, porque a partir de aquí, y como siempre, todo es toxicidad. Buenas, y ahora vamos con otras muchas informaciones que se dieron durante la tarde de ayer acerca del universo de Xbox y por supuesto que afectarán a otras muchas plataformas sobre las cuales pues había bastantes dudas. Y en este caso sí, durante la tarde de ayer iba a comentar todo esto precisamente, pero tuvimos ese Summer Game Fest, había que echarse un pequeño sueñecito con el bueno de Geoff Keighley, aparte de ver alguna que otra presentación bastante interesante, pero en línea general es la verdad que no hubo tampoco demasiada cosa que comentar, como digo, más allá de alguna extensión de algún videojuego que ya conocíamos. Pero en este caso vamos a hablar un poco, vamos a empezar con Activision Blizzard, que hay mucha gente que tiene serias dudas acerca de estas palabras que ha dicho Matt Booty durante las últimas horas, y bueno, quiero arrojar un poco de luz sobre esto y dar mi opinión y reflexión sobre este tema.
Y es que ya sabéis que a principios de año pues hubo un revolcón impresionante en el mundo de los videojuegos con la noticia de que Microsoft iba a adquirir Activision Blizzard, adquisición la cual pues sigo diciendo para muchos que me seguís preguntando que todavía le queda bastante para cerrarse. El camino por el que va es bastante bueno, la comunicación que da Microsoft es bastante positiva y digamos lo que toca a nivel de acciones y todo lo relacionado con eso para saber si la compra va bien, pues la verdad todo va de manera bastante estable. Incluso durante los últimos días se ha sabido que Microsoft apoyará la sindicalización de varios trabajadores, con lo cual las mejoras laborales y demás, que puede ser lo que más dudas le traiga a todos estos organismos regulatorios, los van a dar el visto bueno, con lo cual no debería de haber muchos problemas para esto. La adquisición va en camino, la adquisición va viento en popa, todavía queda mucho que recorrer, todavía por supuesto no está cerrado, pero lo de Activision Blizzard sobre todo más de uno lo tiene un poco más bien enfilado en el sentido de qué pasará con los videojuegos que saquen estas plataformas. Pues bueno, durante la tarde de ayer subimos que Matt Booty, el líder de la división de Xbox Game Studios, ni más ni menos habló con la prensa acerca de este tema y de lo que pasaría con muchas de sus franquicias. Y es que lo que Matt Booty afirmado en este caso es que los juegos que tengan grandes comunidades van a seguir siendo multiplataforma. Ahora voy a pasar a leer las declaraciones exactas que ha comentado Booty por encima, pero claro, ¿qué significa esto de grandes comunidades de usuarios? Todo esto de verdad que está muy sujeto a interpretaciones porque hemos escuchado cosas bastante parecidas en el pasado justamente con Bethesda. Mucha gente dice que grandes comunidades significan juegos que hayan sido pues un éxito de ventas, o voy avisando de que eso no es así. Grandes comunidades sobre todo que digamos vivan dentro de ese videojuego. Un videojuego single player, en este caso como podría ser un Elder Scrolls y demás, ya se han dicho que van a ser videojuegos exclusivos. No necesita de esas grandes comunidades porque son juegos para un solo jugador. Y ese es el punto en el que tenemos que profundizar y es el punto del que vengo avisando desde hace bastante tiempo. En este caso lo que ha comentado Matt Booty es lo siguiente: si adquirimos un juego que tiene detrás a una gran comunidad en varias plataformas, lo último que queremos hacer es quitarle algo a los jugadores. En todo caso, creo que nuestro trabajo es seguir construyendo y nutriendo a esa comunidad y no dividirla en pedazos y arrebatarle algo que ya tiene, explicaba Matt Booty, en este caso pues al medio IGN durante las últimas horas. De hecho, pues de estas declaraciones podemos sacar algo que llevamos mucho tiempo comentando: videojuegos que son masivos, videojuegos que digamos tendrán comunidades grandes y demás, que tengan cierta afluencia de público, pues obviamente Microsoft no va a hacer el tonto y dilapidar una comunidad así, porque directamente, aunque lo hagas exclusivo y unos cuantos vengan, habrá otros muchos que se enfaden y no quieran ir a tu plataforma bajo ninguna clase de circunstancia, y eso lo tienen que cuidar por supuesto. Pero ojito a esta parte del mensaje porque tiene una interpretación bastante dudosa, porque dice: si adquirimos un juego, que no una IP ni una franquicia, si adquirimos un juego que tiene detrás a una gran comunidad, no se lo vamos a quitar y toda la movida que os he comentado, ¿de acuerdo? Con el lenguaje mucho cuidado, es decir, que aquí te está dejando caer que sí, si van a sacar pues un Modern Warfare, si van a sacar un Warzone 2 y toda la movida, pues no lo vas a quitar de otras plataformas y de hecho van a seguir alimentando ese videojuego con contenidos para esas comunidades. A eso es a lo que va Matt Booty, y voy avisando sobre estas cosas. Yo soy precisamente de los más valedores de que Call of Duty, Overwatch 2 prácticamente 100% seguro, multiplataforma, y yo creo que los Call of Duty a futuro seguirán siéndolo, pero ojo, pueden hacer lo que les dé la gana. Aquí realmente no se están comprometiendo bajo ninguna circunstancia a mantener hasta el infinito y más allá las franquicias. Yo sigo apostando de que sí, yo a nivel personal, pero aquí de lo que está hablando es de juegos, no de IPs ni de franquicias. Quiero que este quede clarísimo. De hecho, también ha habido pues unas declaraciones de la directora de programa de Xbox, en este caso creo que se llama Tina Summerford, en la cual pues de hecho ni siquiera ha cerrado la puerta a la exclusividad de estas franquicias o estos títulos. De hecho, dicen que algunos de los juegos, dicen algunos presumiblemente nuevos, serán exclusivos precisamente del ecosistema de Xbox. Sí, en esta entrevista se habla precisamente de que Xbox tendrá juegos exclusivos y obviamente eso era algo que iba a suceder. Algunos hablan de que será
serán las nuevas IP. Yo voy avisando de que no se trata simplemente de nuevas IP, se tratan de videojuegos completamente nuevos, sean nuevas IPs o sean secuelas de otros títulos ya famosos. Como digo, más allá de los juegos que tienen grandes comunidades, yo os diría que os fuerais haciendo la idea de que muchos van a ser exclusivos. Y yo todo esto la verdad que lo veo de la siguiente manera. A mí realmente incluso ni me importaría que todo Activision Blizzard siguiera siendo multiplataforma, pero simplemente os quiero poner sobre la mesa lo que va a suceder. Claro que van a hacer exclusivas, es decir, tú no te gastas el dineral que te estás gastando para luego en tu contenido propio no tener exclusividades. Si lo puedes encontrar en todas partes, pues obviamente pierde cierto atractivo. Es decir, el usuario casual de otras marcas que siempre ha estado ahí nunca va a sopesar irse a tu marca porque no está habituado. Al final somos usuarios de costumbres y ahí pues Microsoft es donde acabará tirando de exclusividades para ir atrayendo nuevo público. Sin exclusividades no atraes público. No solamente te vale con Game Pass, que obviamente es un arma muy fuerte. Ya sabéis la foto de la vergüenza. Call of Duty, día 1 Game Pass, consola Series S, baratita, mientras que en otros lados 500 euros de consola, más 80 euros de videojuego, más 13 euros de suscripción a tal servicio. Lo dicho, al final pues la diferencia es bastante considerable. El atractivo que va a tener Call of Duty en Xbox, no dudéis que va a hacer un trasvase de personal bastante grande de plataformas. Eso tenedlo más que claro a largo plazo. Pero por supuesto, para todos aquellos que digamos tienen pues la cosilla de decir, pues oye, yo creo que Activision Blizzard debería tener exclusivos, lo sigo diciendo, Activision Blizzard va a traer muchos exclusivos para Xbox, muchos exclusivos que nunca iban a ser exclusivos de Xbox en el pasado y ahora sí lo van a acabar siendo. Importante de todo esto, estos videojuegos, todos y cada uno, llegarán a Game Pass, o al menos todos los que se puedan. Por ejemplo, yo no esperaría World of Warcraft en Game Pass, o videojuegos un poco de ese tipo que ya tienen pues sus propios sistemas, pero de esto no hay ninguna clase de duda. Sarah Bond lo ha comentado, que mucha gente sigue diciendo que no, que los videojuegos de Activision Blizzard todavía no se haya dicho de que vayan a llegar a Game Pass y demás. Pues bueno, vuelven a repetirlo y vuelven a reincidir sobre todo esto. Lo asevera la vicepresidenta corporativa Sarah Bond, como acabo de comentar. Queremos llevar tantos títulos de Activision Blizzard como sea posible a Game Pass una vez se unan a nosotros. Importante el detalle, una vez se unan a nosotros, que sigue preguntándome mucha gente, ¿sabemos cuándo van a llegar videojuegos de Activision Blizzard? Podrían llegar el día 12 y demás. Lo he estado repitiendo desde el mes de enero, cuando se anuncia esta compra, lo he estado repitiendo desde hace mucho tiempo. Todos estos videojuegos se unirán pues cuando se cierre la compra. Tú no puedes coger y meter y favorecer un servicio de esa manera tan bestia cuando todavía no sabes si la adquisición legalmente se puede cerrar, porque ahí ya digamos estarías haciendo, no sé, la verdad sería un poco extraño, pero bueno, algún título suelto por separado podría acabar llegando de algunos que ya están en el mercado, pero como tal, hasta que no se cierren no llegarán. Pero lo que tenéis que tener seguro es que sí, todos los Call of Duty, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, quién sabe si incluso algún juego clásico de toda la vida que no tenga retrocompatibilidad, ahora como tienen la licencia sí podrían hacerlo retrocompatible, y la verdad que sería maravilloso. Obviamente el que no es usuario de Xbox, que no tiene una plataforma disponible para jugar a sus videojuegos, pues esto igual no le parece tan maravilloso, porque obviamente se va a perder muchas nuevas IPs de Blizzard que serán una auténtica maravilla. Yo os lo voy avisando de que hay proyectos de Blizzard muy importantes que a todas luces van a ser exclusivos de Xbox. Esto os lo voy avisando desde hoy, no esperaré al año que viene para decíroslo. Y claro, pues obviamente usuarios de PlayStation, usuarios de Nintendo, pues estos videojuegos no podrán llegar a verlos más allá, como digo, de esos Call of Duty y de esos videojuegos que de hecho dejarán de salir de manera anual, y Microsoft con esas IPs podrá hacer lo que les dé la gana en un futuro, incluso hacerlas exclusivas si quieren. Pero bueno, dicho lo cual, Microsoft sigue empeñada precisamente en ese mensaje de no alejar a los jugadores de estos videojuegos, y es decir, esto no significa que los videojuegos vayan a salir en sus plataformas, sino que los harán llegar de otras maneras que desde luego son bastante más que accesibles. Por ejemplo, el streaming. Ya se ha anunciado que el próximo 30 de junio a los televisores, Samsung y demás, a ciertas gamas por supuesto, no a básicamente todos, habrá pues una aplicación para acceder a Game Pass. No necesitas ni el pinchito ese del que se estaba hablando, ni consola, ni absolutamente nada. Accederás a Game Pass sin más. Te suscribes al servicio y tendrás el acceso, como veis, pues a todo el catálogo disponible en la nube, por supuesto. Todo se jugaría a través de nube, a través de conexión online, por supuesto. El
streaming, es algo que va a seguir progresando de cara al futuro. Y bueno, pues todo esto al final es de lo que viene hablando Microsoft desde hace mucho tiempo. Cuando decían no vamos a alejar a los jugadores de estos videojuegos y tal, significa que sí, no van a salir en PlayStation por ejemplo, pero sí podrás acceder a ellos pues a través de tu teléfono móvil, a través de tu televisión y demás. Y obviamente pues para muchos esto no les resuelve básicamente nada, pero bueno, yo siempre he dicho que Microsoft te ofrece la consola más potente por una parte y la más barata por otra, así que por cuestiones de accesibilidad desde luego esto no va a ser. Y es que, como dice la noticia, precisamente la llegada de los televisores Samsung es simplemente el principio. Videojuegos de Xbox Series, videojuegos de Xbox One y por supuesto más adelante, seguramente hacia final de año, ya no solo lo de Game Pass, sino videojuegos que tú mismo tengas comprados podrás acceder a través de xCloud y de la nube. Esto por supuesto, como digo, se extenderá pues a otros dispositivos, posiblemente de otras marcas, aunque bueno, todo esto ya es especulación y de momento lo que tenemos es Samsung, nada más que Samsung y en ciertas gamas, como vuelvo a decir. Esto estará disponible en España, en otros 26 países y bueno, incluso más adelante ya sabéis que el servicio xCloud está todavía por llegar a varios países de Latinoamérica, por ejemplo, los cuales, pues bueno, ya veremos en este caso cuando los acaban implementando, porque muchos estaréis deseosos de tener acceso a este servicio que precisamente es así de maravilloso. Ya dependéis en este caso de la conexión online y para todo lo demás ya sabéis que tenéis las videoconsolas. Y por supuesto, a raíz de esta noticia y para cerrar el vídeo, muchos han empezado con los siguientes comentarios al estilo de que Xbox ya no es necesaria como videoconsola y demás, porque sus videojuegos los puedes jugar a través de las televisiones, a través de los móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenido al mundo. Microsoft hace mucho que ha dicho que las videoconsolas son simplemente un dispositivo más donde disfrutar de sus videojuegos. Ellos quieren que disfrutes tus videojuegos en la consola, en el móvil, en el PC desde hace ya mucho tiempo. No es de ahora, no es especialmente nuevo y sin embargo, ¿sabéis cuáles son los resultados? Que Microsoft, por ejemplo, en países como en Japón, está duplicando las ventas que tuvo Xbox One. De hecho, las ha superado con muchísimas creces y sobrado de tiempo y está incluso mejorando los números de la Xbox 360. Para que os hagáis una idea, Xbox Series es la consola más exitosa que Microsoft ha tenido en la historia de lo que toca periodo de lanzamiento hasta pasado este tiempo, ¿de acuerdo? Y seguramente acabe siendo la más vendida, siendo en teoría innecesaria para jugar a sus videojuegos. Pero en fin, dicho lo cual, mucha gente está todavía con los deseos de que Xbox se convierta en una third party como Sega y movida por el estilo. Muchos comentarios he leído a raíz de eso, pero yo me remito simplemente a lo que hemos leído durante las últimas horas en las entrevistas de los propios directivos de Xbox, que Activision Blizzard quieren empezar a hacer exclusivos, que con Bethesda ya están haciendo exclusivos y eso es lo que va a pasar con prácticamente todos los estudios que acaben comprando. Así que vosotros mismos si queréis pensar esa clase de cosas. Pero bueno, 2013 os voy avisando de que ya pasó hace mucho tiempo. Pero en fin, sobre todo esto y mucho más, me gustaría que en la caja de comentarios dejaseis todo lo que serían vuestras opiniones al respecto de los diferentes temas que hemos comentado, links en la descripción a Eneba y Amazon, y os digo que tenéis unas ofertas muy buenas en Eneba durante estos días, aprovechad ahora y por supuesto, y como siempre, yo os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.